Buenos días, ahora sí me oyen. ¿Cómo han estado? Estamos cumpliendo 100 años y cuando uno cumple 100 años va al médico y le dice que le haga una revisión, ¿cierto? Doctor, ¿cómo voy? Tengo 100 años, ¿cómo voy? ¿Voy bien? Y si uno va al médico, pues hay unos chequeos que son básicos, que es lo primero que le hace el médico a uno. ¿Qué le revisa? Entonces coge el estetoscopio y mira a ver cómo está el ritmo cardíaco y luego se lo pone aquí atrás y le dice respire profundo y mira a ver cómo están los pulmoncitos y después le mete a uno un aparatico por acá y le mira a uno el oído, después le mira el ojo, revisa, abra la boca y lo mira a uno en la garganta. Y él mira si en la temperatura, en el ritmo cardíaco, en la respiración, si los oídos, los ojos están bien y se da cuenta si la cosa va bien o va mal. O si alguna de esas partes está fallando, alguno de sus sentidos, alguno de sus órganos está fallando e indica que las cosas no van bien. ¿Cómo vamos nosotros como iglesia? 100 años. Uno diría, uy, no, 100 años, ya uno está en decadencia. No, no, al contrario, estamos empezando a vivir. Tenemos mucho por delante y necesitamos evaluar cómo vamos. Y para evaluar tenemos que ir a la palabra, a ver qué nos dice la Biblia sobre qué síntomas debe tener una iglesia saludable. ¿Qué síntomas debe tener una iglesia saludable? ¿Cómo debe verse una iglesia saludable? ¿Qué debe hacer una iglesia saludable? Acompáñenme a Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. El libro de Hechos capítulo 2, versos 42 y 47. Hechos 2, 42 al 47, un texto muy conocido que hace una descripción de cómo era, cómo vivía la iglesia primitiva, qué síntomas tenía de ser una iglesia viva y de ser una iglesia de Cristo. Esta palabra del Señor. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participando de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. 100 años estamos cumpliendo y debemos preguntarnos si tenemos los síntomas de una iglesia sana, de una iglesia viva, no de una iglesia decadente, no de una iglesia enferma, ni de una iglesia muerta, de una iglesia viva. ¿Cómo es una iglesia viva? ¿Cuáles son los síntomas de una iglesia viva? Este texto nos enseña varios de los síntomas que debe mostrar una iglesia sana. Y el primero de los síntomas que se muestra aquí es la enseñanza bíblica. Dice el versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de la Biblia en la iglesia primitiva era vital, pues es que es el evangelio, ¿cierto? Es la expresión de Dios. Dios habla a través de su palabra. Sin palabra pues no hay nada. Nosotros sabemos cómo adorar porque leemos la palabra. Nosotros sabemos cómo actuar porque nos acercamos a la palabra. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios porque en su palabra está escrita. Entonces de allí parte todo. Alguien alguna vez me preguntaba, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes y la iglesia romana, por ejemplo? Pues para nosotros la Biblia es la principal autoridad, la máxima autoridad. Si Ricardo Castañeda como pastor dice algo que está en contra de la Biblia, no le crean.
Si un hermano muy querido, si un pastor que sale en televisión, si un líder espiritual dice algo que está en contra de la palabra de Dios, no le crean, no le crean, no le coman cuento. La Biblia tiene que ser central dentro de la enseñanza en una iglesia. Es un síntoma vital. Si la enseñanza de la palabra va mal, la iglesia va mal enrutada. O si no hay enseñanza. No, hermanos, reunámonos y pasemos bien bueno. ¿Qué va de palabra? Pasamos bueno con la palabra. La palabra nos enseña y nos ayuda a pasarla mejor. ¿Será la enseñanza bíblica algo esencial, central dentro de nuestra iglesia? Hay iglesias que ya no tienen escuela dominical y en ocasiones pues no importa si hay predicación o no, mientras haya lo otro. Peligroso, peligroso. Nosotros traemos una tradición como presbiterianos Cumberland de centralidad, importancia en la palabra, hermanos. No perdamos eso. No perdamos eso. Sin palabra no hay nada. Es nuestra guía, es nuestra lámpara. Nos traza el camino, nos traza la ruta, nos dicta los objetivos. Es nuestra brújula. Sin palabra nos perdemos. La palabra es el punto de inicio hacia todo lo demás. Hay cursos, clases, espacios en nuestra iglesia que son de escudriñar la palabra y crecer en la palabra. No se los pierdan. Vayan a esos espacios. Tengan la oportunidad de crecer. Estudien, hermanos, estudien la palabra. No hay nada más inestable que un cristiano ignorante de la Biblia. Cuando Pablo habla de la madurez, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto. La enseñanza como valor primordial. Número uno, síntoma número uno, enseñanza de la palabra. Pero había otro síntoma. Había otro síntoma. Versículo 42 dice que se mantenían firmes en la comunión, perseveran unánimes en el templo. Unidad, unidad. Es el segundo síntoma. Una iglesia viva, una iglesia avivada, una iglesia verdadera debe mostrar unidad. Ahora definamos qué es la unidad. ¿Qué es unidad? Yo te voy a preguntar si conoces por lo menos los nombres de los que están sentados en tu banca. Por lo menos. Si conoces las necesidades y las vivencias de algunos de los que están aquí. Si has orado o has ayudado a alguien de los que está aquí. Si has contribuido en la edificación de la fe de alguno de los que estás aquí, de los que están aquí. Si tu respuesta es negativa a todo esto, cuidado. Estás como desunido, ¿cierto? Desunido. Muchas veces hemos criticado congregaciones donde la persona va, alaba a Dios y no me importa ni a lo que tú has venido, ni a lo que tú has venido, ni me importas tú, ni me importas tú. Yo aquí con el Señor. Y salgo y no saludé a nadie, ni me importa a nadie. No. Esa no es la iglesia de Cristo. Eso no es unidad. Yo tengo que interesarme por el otro. Yo debo ser sensible a la necesidad del otro. ¿Quién es el que está a mi lado? ¿Qué necesidad tiene el que está acá? ¿A quién estoy ayudando? Personas de la iglesia dejan de venir. ¿Sabemos por qué dejaron de venir? Pues allá cada uno, ¿cierto? Cada uno es responsable. No, una llamadita. Sabemos los que están pasándola mal en este momento. Hay personas enfermas en nuestra iglesia. Hemos orado por ellas, les hemos mandado un mensajito.
te extrañamos, nos haces falta, eres parte del cuerpo. La iglesia de aquel entonces comían juntos, participaban juntos de la mesa del Señor, oraban juntos, se congregaban, estaban en la alabanza unidos. La unidad es evidencia del amor de Dios y el cristiano. Cuando Jesús se iba a despedir, no les dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tuvierais alabanzas preciosas. Ay, es que allá tocan una música tan linda. Él no dijo eso. Ni siquiera en que supieran mucha teología, porque puede ser que uno sepa mucha teología y cante canciones muy bonitas y no le importe el prójimo. Delicado. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis unos por los otros. Unidad, unidad. ¿Tú disfrutas compartir con los hermanos en Cristo? ¿Disfrutas de la compañía de los hermanos aquí? Pues es imposible conocerlos al 100% a todos, pero por lo menos de cierto grupo, cierta cercanía. ¿Disfrutas congregarte? ¿Dedicas tiempo a otros? ¿Les dedicas un poquito de tiempo para saludarlos, para preguntarles cómo están? Que en estos 100 años podamos seguir trabajándole a la unidad. Síntoma número 3. El síntoma número 3 es el poder de Dios. El poder de Dios estaba presente. Versículo 43 decía: entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Pues nosotros aquí no traemos muertos para resucitarlos. No, nosotros no hacemos eso. Pero cada uno de los que se ha convertido aquí es un milagro evidente y palpable de Dios. ¿Cuántas oraciones nuestras han sido respondidas? Muchísimas. Eso es evidencia del poder de Dios. Lo que pasa es que algunos quieren evidencias más sensacionales, ¿cierto? Ay, no, es que yo quisiera ver un milagro así. Eso era lo que le pedían a Jesús y Jesús les dijo: generación de... Todos los días vemos el poder de Dios actuando. Y algunos todavía están preguntando: a ver, ¿dónde está el poder de Dios para yo verlo? Todos los días vemos el actuar de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. El más grande milagro que Dios puede obrar entre nosotros es la transformación de un pecador en un hijo suyo. Y yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos. Yo era un pecador terrible y el Señor me transformó. Y voy en un proceso. Ese es un milagro poderoso de Dios. Y cada uno de ustedes es un milagro del Señor. Y sus familias. Y la iglesia entera. Y cada día el Señor nos acompaña. Y cada día el Señor nos fortalece. Y cada día el Señor provee. ¿Queremos más muestras del poder de Dios? Pues que yo no he visto que un muerto se levante. Bueno, sigue esperando. El poder de Dios. Síntoma número 4. Ya hablamos de unidad, ¿cierto? Debe haber unidad, pero el texto va inclusive un poquito más allá. El cuarto síntoma es solidaridad. Solidaridad. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según su necesidad, y partiendo el pan casa por casa participaban de la comida con alegría y sencillez de corazón. Bueno, esta parte de que vendían todos yo ya lo he explicado. Eso no es una norma. Algunos lo usan como una norma: vende todo lo que tienes y tráelo. Eso no es una norma. Ellos lo hicieron voluntariamente. Entonces, cuando alguien te imponga eso, mucho cuidado. Eso no es de imponer. Las ofrendas, los diezmos, las ayudas son voluntarias, no son impuestas. Entonces, si ellos lo hicieron, ellos lo quisieron hacer, pero esto es una perpetua. Vende todo lo que tienes y no. Cada uno dé como propuso en su corazón, con alegría, con sencillez de corazón. Pero sí debía haber una actitud de solidaridad.
La iglesia debe ser sensible a la necesidad del otro y sobre todo de los más desprotegidos. Desprotegidos en todo el sentido de la palabra, no solo económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Hay personas en la iglesia que viven solitas, solas, no tienen a nadie y tienen muy poca familia en la ciudad, muy solas. Y para ellos su única familia es esta. Y nosotros, ¿cómo los abrigamos, cómo los abrazamos, cómo los hacemos sentir parte de ustedes? Porque es que nosotros tenemos un Dios que se duele de las necesidades, ¿cierto? Un Dios tan sensible, un Dios que llora con el que llora, que le duele el corazón cuando ve a alguien triste, sufriendo. ¿Y nosotros qué? ¿Cierto? Tenemos en la iglesia un ministerio muy lindo que se llama Acción Social. Y cuando se recoge aquí en la canastica de amor algunas ofrendas en especie, se reparten algunos mercaditos entre la gente de la iglesia y algunos afuera. Pero ellos no son los únicos con la responsabilidad. Ah, no, es que para eso está Acción Social, que ayude. No. Cada cristiano debe ayudar a alguien. A alguien. Y no solo es con dinero, con apoyo, con amor, compañía, a veces con algo que no tiene valor pero es tan importante, con tiempo de calidad. Hay personas con que les dediquemos un tiempito, ya, eso es solidaridad, ¿cierto? Estar ahí al lado de, cuando nos necesitan, cuando nos requieren. Y el último síntoma que muestra la iglesia primitiva y que debe ser un síntoma de una iglesia como nosotros es el crecimiento. Dice el versículo 47, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Entonces cualquier persona diría, esto es responsabilidad del Señor. Ahí dice que el Señor añadía. Señor, tú verás, añade tú, añade tú y nosotros nos quedamos quieticos. No. Si nosotros entendemos el versículo 47 a la luz de toda la palabra, vamos a entender que hay muchos textos donde nos dice que nosotros somos los instrumentos que Dios usa para llamar y atraer a otros. Claro que es el Señor el que añade, pero adivinen a quién usa el Señor para llamar al arrepentimiento. A nosotros. Si la iglesia no predica, no hay almas convertidas. No, pero para eso hay un ministerio de evangelismo, que prediquen ellos. ¿Qué hay? No. Todo cristiano está llamado a ser discípulos. ¿O es solo los que tienen el don de evangelismo? ¿Solo los pastores y los líderes? ¿Solo el ministerio de evangelismo? No. ¿Solo los ministerios paraeclesiales que se dedican a eso? No. Ellos lo hacen una belleza. Y hay hermanos que tienen el don de evangelismo que me les quito el sombrero. Son unos tesos para evangelizar. Pero aún nosotros que no tenemos ese don, estamos llamados a ser testigos. Y cuando hay personas que están convencidas de la gracia del Señor, del regalo tan grande que han recibido, no se quedan callados. Le hablan a otros. ¿Cómo? Háblale con la modalidad o la metodología que quieras. Hay personas que son capaces de pararse en una plaza pública y hablarle a 5,000, maravilloso. Yo recuerdo de niño que había gente que se paraba en el bus a predicar y yo decía, uy, qué miedo, uno en un bus, uno no conocía a nadie, y había gente que se paraba y yo los veía. Iban en la ruta y se paraban y empezaban a predicar el evangelio y yo, uy, qué valientes. ¿Cierto? Hay gente que toca puertas, hay gente que entrega tratados en la calle, hay gente que le dice al vecino, ven, yo te invito a un café, quiero contarte algo. O hay gente que ve a alguien sufriendo y va y le habla de la esperanza en el Señor, ¿cierto? Como sea, pero hazlo, como sea, ya sea a una personita o ya sea a 1,000,
pero hazlo. ¿Y saben por dónde empieza uno? Por casa. Por casa. Si personas que viven contigo no han conocido a Cristo, muéstrales con amor, con paciencia, sin cantaleta, sin presionar, sin señalar, sin juzgar. Jesús nunca hizo eso. Él daba el mensaje del reino y hacía las demostraciones del reino. Atención a eso, mensaje del reino y demostraciones del reino. ¿Qué son las demostraciones del reino? Obras de amor. Si tú haces una obra de amor con alguien, es más fácil que esa persona abra las puertas al mensaje de Dios. Si tú solamente das mensaje y se vuelve una cantaleta evangelística, pero no muestras amor, ¿qué pasa? La persona bloquea. Esté hablándome de Dios y como es de mal vecino. Qué vergüenza, ¿cierto? Esté hablándome de Dios y le grita a todo mundo y es deshonesto, o no es buen padre, o no es buena madre, o no es buen hermano, o no es buena hermana, o no es buen empleado, o no es buen jefe, y es que hablándome de Dios. Mensaje del reino y demostraciones del reino. Jesús amaba y por eso tenía autoridad para predicar, porque se abren las puertas. Claro, no es automático y todo el mundo no va a decir que sí, pero cuando amamos es más fácil. Y aún si la persona rechaza a Cristo o rechaza el evangelio, seguimos amando, porque el amor no es condicional. Yo te amo si recibes a Cristo. No. Nosotros amamos y debemos amar. La persona diga que sí o diga que no. El caso es que la iglesia primitiva, que era una iglesia viva, una iglesia llena del Señor, crecía. ¿Por qué crecía? Pues porque el Espíritu Santo había venido a ellos. Recuerden que estamos recién el Pentecostés, allí en Hechos 2. Porque había respeto por la doctrina bíblica, y cuando uno estudia la Biblia y recuerda que vayan y hagan discípulos, es que es un mandamiento de Dios. Porque había unidad, había amor, había solidaridad, había presencia del poder de Dios, y la consecuencia natural de todo eso es que la iglesia crezca. En algún momento alguien me dijo: pues pastor, cerremos uno de los cultos y dejamos un solo culto. En un solo culto nos vemos más uniditos todos. Yo no, eso es un retroceso. Si dejamos un solo culto no queda espacio para crecer. ¿Dónde vamos a acomodar los que lleguen? Con 2 cultos todavía hay espacios. Mire, todos esos espacios están esperando ser llenados con personas a las cuales nosotros debemos evangelizar. Ahí están, esas bancas están clamando. ¿Dónde están las almas arrepentidas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas? Yo las escucho aquí diciendo: ¿dónde están las almas arrepentidas? ¿Y ahí de quién es la responsabilidad? Heme aquí, ¿cierto? Todos esos espacios con almas arrepentidas, no con hermanos de otras iglesias. Hermano Javier, yo me lo llevo para mi iglesia. No. Eso, crecer con hermanos de otras iglesias, no. Pues sí, no estoy diciendo que no se puede, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que no se puede que otra persona llegue aquí a otra iglesia. No, el objetivo no es ese. El objetivo no es robar ovejas. ¿Cómo es que le llaman eso? El robo de ganado, abigeato. Nosotros no caemos en abigeato. Nosotros le robamos almas a Satanás, a ese sí. Y eso no es abigeato. Eso es rescate, eso es redención. Hay que traer almas, pero del reino de las tinieblas, a los que están perdidos, a los que le dieron la espalda a Dios, a los que están alejados del Señor. Traer, esos son nuestro objetivo. Personas que viven sin la esperanza del Señor. Ese es el objetivo. Y la iglesia crecía. Y nosotros debemos crecer y seguir creciendo. Estamos fundando una iglesia en Occidente. Y como se dieron cuenta hace 15 días, estamos aportando en material humano y en ofrenda económica para una iglesia en Canadá, ¿cierto? Se está abriendo una iglesia en Canadá, una iglesia Cumberland, porque no tenemos Cumberland en Canadá,
y tenemos parte de nuestro liderazgo allá y estamos ofrendando para que se abra una iglesia allá. Crecimiento. Tenemos que crecer, hermanos, no nos podemos quedar así. 100 años hay los mismos, todos con 100 años, ¿cierto? Todos con 100 años, ningún bebé recién nacido, ningún jovencito, no, hay que crecer, nuevas almas, bebés espirituales. No estoy hablando de cronológicamente, estoy hablando espiritualmente, ¿cierto? Bebés espirituales, personas nacidas de nuevo que lleguen a la iglesia. Porque es que cuando uno va al médico, pues le hacen ciertos chequeos, ¿cierto? Entonces le revisan el corazoncito, a ver cómo está la respiración, cómo está la presión, cómo está la temperatura. Bueno, lo revisan a uno, ¿cierto? Y como iglesia no nos estamos revisando. Debemos mirar a ver si con 100 años estamos en decadencia o vamos creciendo. Y estos son los síntomas de una iglesia viva, no de una iglesia muerta, no de una iglesia decadente, no de una iglesia estancada, fría, no, una iglesia que se mueve, que tiene pasión por Cristo, que ama al Señor con todo su corazón, que ama al prójimo como a sí mismo. Y nosotros somos esa iglesia, ¿cierto? Amén. Pongámonos de pies y oremos al Señor, pidiéndole que cada día podamos mostrar estos síntomas, los síntomas de una iglesia viva, de una iglesia sana. Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia entre nosotros. Y rogamos que cada día podamos estarnos evaluando en tu palabra cómo debemos ser. La reforma nos dejó una herencia. Iglesia reformada siempre se reforma. Es decir, una iglesia debe estar en constante evaluación de cómo va. Si está haciendo las cosas bien, si está haciendo las cosas correctamente, si las estamos haciendo de acuerdo a tu palabra. Es más, si tenemos tu palabra como centro. Señor, que cada uno de los que estamos aquí nos evaluemos, porque la iglesia somos nosotros, no es el edificio. La iglesia no es el nombre, no es la institución, no es una personería jurídica. La iglesia somos nosotros, cada una de las personas que estamos aquí, y nos estamos evaluando para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos.